Barcelona amanecía vestida de primavera, con un cielo limpio que hacía brillar las avenidas anchas como espejos. El rugido de los motores de lujo retumbaba entre fachadas modernistas, y un olor persistente a gasolina mezclado con perfume caro llenaba el aire de la ciudad. En el corazón del Passeig de Gràcia, el edificio de Valverde Motors se alzaba como un templo de cristal y acero, donde cada escaparate exhibía un coche de millones de euros como si fueran reliquias sagradas. Los flashes de los fotógrafos internacionales disparaban sin descanso. Aquel día, el prototipo eléctrico más caro de Europa iba a presentarse al mundo. Todo era brillo, cámaras, trajes italianos y copas de cava. Y en medio de esa escenografía de poder, una mujer destacaba como la emperatriz indiscutible, Adriana Valverde. Alta, impecable, con un traje gris perla que parecía cosido a su piel, caminaba sobre los mármoles con un porte que helaba la sangre. Su mirada dura, fría, no dejaba espacio a la duda. Allí no se sonreía, se obedecía. De pronto, un murmullo se propagó como un incendio. El prototipo, orgullo de la marca, tosió, se detuvo y quedó inerte frente a la prensa mundial. Los ingenieros corrieron, se inclinaron sobre el capó reluciente, discutieron en voz baja. Nada funcionaba. Los flashes se convirtieron en cuchilladas de luz, los murmullos en carcajadas discretas. Adriana, rígida en el centro del escenario, sintió cómo la perfección que había construido con años de disciplina se resquebrajaba en segundos. El sudor frío resbalaba bajo su maquillaje. Un periodista extranjero soltó un comentario burlón. Tal vez deberían llamar a alguien del barrio para arreglarlo. Y alguien entre el público, con sarcasmo venenoso, añadió: a la mecánica esa, ¿cómo se llama? Lucía Torres. La risa colectiva estalló. Adriana clavó los dientes tras los labios pintados y murmuró con furia contenida. Aquel nombre, pronunciado en medio del lujo y la humillación, era la grieta que ella jamás hubiera permitido. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. La multitud giró la cabeza casi al unísono, cuando la puerta trasera del recinto se abrió con un chirrido seco. La figura de Lucía Torres apareció envuelta en un mono azul de trabajo, manchado de grasa y aceite, con las mangas arremangadas mostrando los antebrazos curtidos. Avanzaba con una calma desconcertante, ajena al protocolo, como si los focos y las miradas no tuvieran peso sobre su espalda. Cada paso resonaba distinto, porque sus botas gastadas contrastaban con el lustre de los tacones y los zapatos italianos que dominaban el lugar. Los fotógrafos, sorprendidos, comenzaron a disparar sus cámaras. No estaban frente a una modelo ni a una ejecutiva, sino frente a una mujer del taller, una intrusa que de repente había irrumpido en la escena sagrada de los millonarios. Adriana sintió que la sangre le hervía. Aquella irrupción no era solo una falta de respeto, era una humillación pública que amenazaba con arrebatarle la imagen de perfección. Lucía, sin embargo, mantenía el rostro sereno, los ojos oscuros brillando con una seguridad que no necesitaba alzar la voz. Su simple presencia, humilde pero firme, desafiaba la fragilidad escondida bajo el lujo. Los ingenieros, incapaces de encontrar una solución, se apartaron sin convicción cuando Lucía se inclinó sobre el coche. Adriana avanzó 2 pasos y sus tacones golpearon el mármol como martillazos. «No toque ese vehículo», ordenó con voz de acero. Pero Lucía no la miró siquiera. Sus manos ágiles ya recorrían los bordes del capó,
palpando como quien examina una herida viva. La sala entera contuvo la respiración. Se escuchó el clic metálico al liberar una pieza, el leve zumbido de un cable mal ajustado. Con un gesto preciso, casi poético, corrigió la falla y cerró el motor con un golpe firme. El coche, que minutos antes había muerto frente al mundo, rugió de nuevo con la fuerza de un corazón resucitado. La prensa explotó en aplausos, los flashes enceguecieron el lugar. Adriana, inmóvil, sintió la humillación recorrerle la piel como hielo. Entonces, la mecánica alzó la mirada, sonrió con calma y, antes de retirarse, dejó caer aquella frase que resonaría como un eco eterno. No se preocupe, el amor no se elige, se aprende. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con una navaja. Adriana permanecía de pie, atrapada entre la furia y el desconcierto, mientras el eco de la frase de Lucía seguía retumbando en su pecho como un golpe inesperado. Los periodistas cuchicheaban, algunos reían abiertamente, otros levantaban sus teléfonos para retransmitir en vivo el momento que ya se volvía viral. En los labios de Adriana se formó una línea rígida, perfecta, como una muralla que se negaba a ceder. Sin embargo, sus manos temblaban imperceptiblemente dentro de los bolsillos de su traje. Miró de reojo a los inversionistas que, desde la primera fila, la observaban con una mezcla de desconfianza y mal disimulado desprecio. Ella, la mujer que había reconstruido el imperio Valverde con disciplina de hierro, estaba siendo cuestionada por la sonrisa serena de una mecánica de barrio. La rabia se le clavaba en las sienes, pero más peligroso aún era el sentimiento que no lograba nombrar. Una punzada de reconocimiento, de memoria, como si esa joven con las manos manchadas de grasa hubiese desenterrado en público una cicatriz que Adriana había jurado enterrar para siempre. La risa del público continuaba flotando en el aire cuando Adriana, en un acto reflejo, tomó el micrófono con fuerza y lo acercó a sus labios pintados de rojo impecable. Su voz salió firme, aunque su garganta ardía. La exhibición ha terminado. Gracias por su asistencia. Intentó sonar impenetrable, pero las palabras le supieron amargas, como derrota. Los asistentes comenzaron a dispersarse, arrastrando consigo comentarios hirientes que se grababan como cuchilladas en la memoria de la empresaria. Adriana no volvió a mirar a Lucía, que ya desaparecía entre las sombras del pasillo lateral, caminando con la misma calma con la que había llegado. Aún así, la frase quedaba suspendida, repitiéndose dentro de ella como un mantra imposible de ignorar. El amor no se elige, se aprende. Adriana apretó los dientes hasta doler. En su interior juró que aquello no volvería a suceder. No permitiría que una intrusa, una mecánica sin apellido, pusiera en duda la fortaleza que había construido a lo largo de su vida. Y sin embargo, la grieta ya estaba abierta. Las luces del evento se habían apagado, pero en la mente de Adriana la escena se repetía con una claridad insoportable. Esa noche, encerrada en el ático de Paseo de Gracia, se despojó de los tacones y del traje impecable como quien se arranca una armadura oxidada. La ciudad, iluminada bajo un cielo aún tibio de primavera, le devolvía su reflejo en los ventanales. Una mujer sola, rodeada de premios y contratos, que no conseguía dormir porque una frase la perseguía como un espectro. Se sirvió un vaso de whisky, recordando la primera vez que un mecánico, años atrás, se rió en su cara diciéndole que una mujer nunca entendería de motores. Ese insulto había sido el combustible que la llevó a levantar un imperio.
a blindar su corazón, a demostrar con frialdad lo que el mundo se negaba a reconocer. Pero ahora, frente al recuerdo del fracaso público y de la calma insolente de Lucía, la fortaleza que había edificado parecía crujir como un cristal bajo presión. El pasado irrumpió con violencia. La imagen de su padre, derrotado después de la ruina económica, sentado entre papeles y botellas vacías. Las madrugadas en que ella, adolescente, estudiaba balances financieros mientras escuchaba a escondidas cómo los mecánicos de confianza de la familia se burlaban de su insistencia en aprender sobre motores. Adriana había jurado que jamás volvería a depender de nadie, y mucho menos de quienes la despreciaban por ser mujer. Sin embargo, la frase de Lucía no se limitaba a la burla de un auditorio. Era un recordatorio de que bajo la máscara de 1900 seguía existiendo la joven herida que necesitaba aceptación. Con un nudo en la garganta, recorrió con los dedos el viejo llavero de un coche clásico que había pertenecido a su padre, el único objeto que había guardado como amuleto. Ese automóvil, oxidado y olvidado en un garaje privado, simbolizaba tanto su infancia como sus batallas inconclusas. Y en ese instante supo lo que no quería admitir. Tarde o temprano, necesitaría a la mujer que más deseaba olvidar. 3 días después del desastre mediático, la rutina en Valverde Motors seguía marcada por el silencio tenso de las oficinas y las miradas inquisitivas de los inversionistas. Adriana aparentaba normalidad, con su porte impecable y su agenda cargada de reuniones, pero en su interior hervía la presión de un imperio que exigía perfección. Aquella mañana, mientras revisaba documentos financieros en la sala de juntas, uno de sus asistentes más antiguos se acercó con voz cautelosa. «Señora Valverde, hay un asunto delicado. El coche clásico de su padre, el hispano-suiza que descansa en el garaje, necesita una restauración urgente. Ninguno de nuestros ingenieros quiere arriesgarse. Dicen que es un trabajo imposible». El corazón de Adriana dio un vuelco. Ese vehículo no era solo un trozo de metal oxidado. Era el último vínculo con la memoria de su padre, con la niña que alguna vez soñó con aprender mecánica. Guardó silencio unos segundos, hasta que el asistente, tras dudar, pronunció un nombre que cayó como plomo en la mesa de cristal. «He oído que Lucía Torres podría hacerlo». El aire pareció espeso, como si cada partícula se clavara en la piel de Adriana. El nombre de Lucía despertaba en ella una mezcla de orgullo herido y curiosidad reprimida. Se levantó bruscamente de la silla, caminó hasta la ventana y observó las avenidas brillantes de Barcelona. «No pienso exponerme a otra burla», murmuró, aunque su voz sonaba más insegura de lo que pretendía. El asistente, con un tono que rozaba la osadía, respondió: «Con todo respeto, señora, si alguien puede devolver la vida a ese motor, es ella». Adriana cerró los ojos. La sola idea de invitar a aquella mecánica de barrio al espacio más íntimo de su historia familiar era insoportable. Pero también comprendía que rechazar la propuesta significaba abandonar la única herencia emocional que le quedaba. Tras un largo silencio, asintió con un gesto seco. «Tráigala, pero no olvide dejar claro que será un trabajo estrictamente profesional». Su voz sonaba firme, aunque en su interior sabía que estaba a punto de abrir una puerta que nunca más podría cerrar. La tarde en que Lucía llegó al garaje privado de la familia Valverde, el sol caía oblicuo sobre los ventanales polvorientos y dejaba entrar franjas doradas que iluminaban las partículas en suspensión. El hispano-suiza, cubierto por una lona gris, parecía un gigante dormido a la espera de un gesto que lo despertara. Adriana estaba allí, impecable como siempre,
aunque había cambiado el traje de negocios por un conjunto oscuro más discreto, casi como si quisiera borrar la vulnerabilidad que le provocaba aquel encuentro. Cuando Lucía se quitó los guantes de tela y levantó la lona con cuidado, un olor a óxido y cuero envejecido inundó la sala. «Hermoso, aunque olvidado», murmuró con una reverencia genuina, como quien reconoce la dignidad de un anciano. Adriana cruzó los brazos, fingiendo indiferencia, pero la simple naturalidad de esas palabras la desarmó por dentro. Lucía no hablaba de números ni de prestigio. Hablaba de un motor como si fuese un corazón que todavía podía latir. El silencio entre ambas se llenaba con los ruidos mínimos del garaje, el roce metálico de las herramientas, el chasquido de un tornillo aflojándose, la respiración contenida de Adriana que vigilaba cada movimiento con atención casi obsesiva. Lucía, inclinada sobre el coche, se movía con la seguridad de quien conoce los secretos de cada pieza, pero también con la ternura de quien escucha a un ser vivo. «¿Sabe?», dijo de pronto sin levantar la vista. «A veces los motores se rompen, no por lo que han hecho, sino por lo que han soportado». Adriana sintió un escalofrío, como si esas palabras hubieran atravesado la coraza que llevaba décadas construyendo. Bajó la mirada hacia el rostro sereno de la mecánica y por un instante no vio grasa ni humildad. Vio verdad. Intentó recomponerse, recordando que aquello era solo un encargo profesional, pero dentro de ella comenzaba a nacer una incomodidad nueva, peligrosa y extrañamente esperanzadora. Las jornadas siguientes se convirtieron en un ritual silencioso. Adriana llegaba al garaje puntual, con una carpeta de documentos bajo el brazo que apenas hojeaba, solo para justificar su presencia. Observaba desde la distancia cómo Lucía se movía entre herramientas y piezas como si dirigiera una orquesta invisible. La mecánica hablaba poco, pero cada gesto transmitía una serenidad que contrastaba con la rigidez nerviosa de Adriana. Una tarde, al ver que la empresaria llevaba horas de pie sin moverse, Lucía le tendió una llave inglesa. «Pruebe usted». Adriana la tomó con torpeza, intentando aflojar un perno oxidado. El metal no cedía y su frustración creció como una ola. Lucía, sin burlarse, se acercó por detrás y guió su mano con suavidad. «No es fuerza, es ritmo». El perno giró de inmediato. Adriana sintió que un calor extraño le recorría la espalda y apartó la herramienta con brusquedad, como si hubiera tocado algo prohibido. Pero esa chispa ya estaba encendida. El vínculo comenzó a tejerse en los silencios. En una pausa del trabajo, Lucía habló por primera vez de su padre, enfermo y cada día más frágil. Sus ojos, normalmente tranquilos, se enturbiaron mientras limpiaba la grasa de sus manos con un trapo. «Él me enseñó a no rendirme. Aunque nunca tuvimos mucho, siempre decía que un motor, igual que una vida, puede repararse si aún respira». Adriana escuchaba sin interrumpir, sorprendida de encontrarse vulnerable ante una confesión tan íntima. Algo en su interior se removió, un eco de las noches en que cuidaba a su propio padre derrotado por la ruina, cuando aún creía que la ternura podía salvarlo. Miró a Lucía en silencio, descubriendo en ella una fuerza distinta, no la ambición feroz del mundo corporativo, sino la dignidad tranquila de quien sigue adelante a pesar del dolor. Y por primera vez en muchos años, Adriana sintió que alguien hablaba un idioma que su corazón aún recordaba. Con cada día que pasaba, Adriana descubría que el garaje no era solo un espacio de trabajo, sino una especie de confesionario donde sus máscaras empezaban a resquebrajarse. Una noche, después de varias horas intentando ajustar un componente del motor sin lograr que encajara, dejó caer la herramienta con un gesto exasperado. Lucía la observó en silencio, sin reproches, y se limitó a decir: «A veces, para reparar algo, primero hay que aceptar que está roto».
Adriana sintió que esas palabras no hablaban del coche, sino de ella misma. Recordó la humillación de su adolescencia, la promesa de ser más dura que cualquier hombre, la soledad disfrazada de éxito. Con un suspiro áspero, se permitió pronunciar lo que jamás había dicho en voz alta. He vivido toda mi vida probando que podía sola, y aún así nunca ha sido suficiente. El eco de esa confesión quedó suspendido en el aire, tan inesperado como irreparable. Lucía levantó la vista de inmediato. Había ternura, pero también firmeza en su mirada. Caminó despacio hacia Adriana, se limpió las manos con un trapo y respondió con una calma que atravesaba. Ser fuerte no significa estar sola. El hierro también se rompe si no recibe cuidado. Adriana bajó los ojos, incapaz de sostener aquel reflejo. La tensión entre ambas era tan evidente que se podía sentir como una corriente eléctrica recorriendo el espacio. En ese instante, la frialdad calculada de la empresaria se resquebrajó. Lo que había comenzado como un encargo técnico se estaba transformando en un espejo incómodo. Un espejo donde veía su propia vulnerabilidad reflejada en la mecánica. Por primera vez, Adriana no sintió superioridad ni amenaza. Sintió miedo, sí, pero también una chispa de libertad, como si la vida le estuviera ofreciendo una ruta que nunca se atrevió a tomar. El trabajo sobre el hispano-suiza avanzaba con una precisión casi quirúrgica, pero lo que realmente se transformaba era el aire entre ambas. Adriana, acostumbrada a órdenes secas y obediencia inmediata, comenzó a escuchar relatos que nunca hubiera permitido en una sala de juntas. Lucía, mientras limpiaba carburadores o ajustaba válvulas, hablaba de su madre costurera, de los turnos interminables en el hospital junto a su padre enfermo, de los días en que el dinero no alcanzaba ni para el gas, pero aún así encontraba fuerzas para sonreír. Sus palabras no eran quejas, eran estampas de resistencia, y cada historia golpeaba a Adriana en el centro del pecho, recordándole todo lo que había perdido en su obsesión por el control. La risa sencilla, la ternura compartida, la compañía sin condiciones. En más de una ocasión, la empresaria se descubrió mirándola de reojo, intentando descifrar cómo era posible que alguien con tan poco tuviera una grandeza tan evidente. La pregunta se repetía en su mente como un eco insoportable. ¿Qué sería de mí si me permitiera sentir lo que esta mujer despierta? Pero no todo era calma. El mundo exterior empezaba a filtrar su veneno. Un paparazzi había captado imágenes de Adriana entrando y saliendo del garaje comunitario, y las revistas sensacionalistas no tardaron en publicarlas bajo titulares crueles. La reina del motor, seducida por una mecánica de barrio. Los inversionistas llamaban con tono de reproche, los periodistas acosaban a los empleados de Valverde Motors, y cada vez que Adriana abría su correo, encontraba amenazas veladas de perder contratos millonarios si continuaba exponiéndose a ese escándalo. La presión crecía como un muro que se cerraba sobre ella. En la sala del consejo, un ejecutivo le espetó con sarcasmo: «Los clientes no compran coches para verlos arreglados por mujeres». Adriana lo fulminó con la mirada, pero en el fondo sabía que la batalla ya no era solo empresarial, sino íntima. Defender a Lucía significaba enfrentarse no solo al machismo de su industria, sino a su propio miedo a ser vulnerable. Y esa batalla aún no sabía si estaba dispuesta a librarla. La tensión alcanzó su punto más alto una mañana de domingo, cuando Adriana encontró en la portada de un diario financiero una caricatura cruel. Ella, dibujada con un mono de mecánica y una llave inglesa, mientras un grupo de inversionistas reía a carcajadas a sus espaldas. El artículo la acusaba de poner en riesgo la seriedad del mercado automotriz por dejarse ver con una mujer como Lucía.
Adriana apretó el periódico hasta arrugarlo, pero lo que más le dolió no fueron las burlas, sino el reflejo de su propia indecisión. ¿Por qué seguía callando? ¿Por qué dejaba que la humillación cayera sobre Lucía sin levantar la voz? Esa tarde, al llegar al garaje, la encontró trabajando en silencio, con el rostro cansado y los dedos llenos de cortes recientes. Lucía apenas levantó la vista para sonreír débilmente y decir: «No se preocupe, estoy acostumbrada». Aquellas palabras atravesaron a Adriana como un cuchillo. No era costumbre lo que Lucía merecía, era respeto. Y, por primera vez, la empresaria comprendió que su silencio la convertía en cómplice del desprecio que tanto había odiado en el pasado. La restauración del Hispano Suiza se acercaba a su final, y con él, la cuenta regresiva del dilema que consumía a Adriana. Esa noche, cuando Lucía encendió el motor y el rugido grave del coche llenó el garaje como un canto de victoria, algo en el interior de Adriana se quebró. La visión de ese vehículo, testigo de su infancia, de las derrotas de su padre, de su promesa de ser invulnerable, regresando a la vida gracias a las manos de Lucía, se sintió como una revelación. Adriana no pudo contenerse. Apoyó una mano sobre el capó, la otra sobre su propio pecho, intentando calmar el temblor que la recorría. Lo ha devuelto todo», murmuró, apenas audible. Lucía la miró en silencio, con los ojos brillantes, como si entendiera que esas palabras iban mucho más allá del coche. Era el reconocimiento de que lo que estaban haciendo entre ellas ya no podía negarse. Era un motor nuevo, encendido en lo más profundo del alma de Adriana. El día del lanzamiento del nuevo modelo eléctrico llegó con una expectación febril. El auditorio de Valverde Motors estaba colmado de periodistas, ejecutivos y figuras de la élite europea. Pantallas gigantes proyectaban imágenes futuristas, mientras la música solemne envolvía la sala con una tensión casi cinematográfica. Adriana, impecable en un traje negro de líneas severas, caminó hacia el escenario con la cabeza erguida, pero por dentro sentía un torbellino imposible de dominar. Había recibido advertencias claras. Los altos mandos querían dar un golpe de autoridad y ridiculizar públicamente a Lucía, quien, invitada bajo el pretexto de colaboradora técnica, se encontraba entre bastidores. El plan era evidente: usarla como ejemplo de que las mujeres solo podían ser toleradas, nunca respetadas. Adriana lo sabía, y cada paso que daba hacia el atril la hacía sentir más atrapada entre dos fuegos: proteger su imperio o proteger lo que su corazón, contra toda lógica, había comenzado a desear. Cuando un ejecutivo tomó el micrófono antes que ella y, entre risas cómplices, soltó la frase venenosa: «Las mujeres están aquí para adornar los autos, no para arreglarlos», la sala entera estalló en carcajadas fáciles. Lucía, en un rincón discreto, bajó la cabeza. Sus mejillas se tiñeron de rojo y sus manos se aferraron con fuerza al trapo que sostenía. Adriana sintió un latigazo en el estómago. Esa escena era un espejo cruel de su propio pasado. Las risas de los hombres que la habían despreciado, la voz que le había repetido que nunca entendería de motores. El murmullo del público se volvió insoportable, como una ola de desprecio que amenazaba con tragarlas a las dos. Adriana respiró hondo, tomó el micrófono con decisión y en un segundo de silencio absoluto supo que no habría vuelta atrás. Era el instante en que debía elegir entre seguir siendo la reina de hierro o convertirse, al fin, en la mujer que siempre había querido ser. El auditorio entero contuvo el aliento cuando Adriana, con el micrófono en la mano, dejó que la pausa se extendiera más de lo acostumbrado. La rigidez de su rostro comenzó a quebrarse y en sus ojos apareció un brillo que nadie recordaba haber visto en ella.
Su voz, firme pero cargada de emoción, cortó el aire con una sola palabra: mentira. El murmullo se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Adriana dio un paso al frente y su figura dominó la tarima con una fuerza distinta a la del miedo o la autoridad. Las mujeres no adornan. Las mujeres arreglan lo que ustedes destruyen, incluso los corazones. El eco de la frase se expandió como un trueno, atravesando las filas de ejecutivos que hasta entonces reían. Lucía levantó la cabeza lentamente, sorprendida, con los ojos abiertos de par en par. En esa declaración pública había algo más que defensa. Era un reconocimiento, una revelación, una rendición que nadie esperaba. El silencio se rompió con un aplauso aislado en el fondo del auditorio, luego otro, y pronto el estruendo de cientos de palmas convirtió la sala en un rugido de aprobación. Adriana giró hacia Lucía, la buscó con la mirada y la encontró entre bastidores, aún con las mejillas encendidas por la vergüenza. Caminó hasta ella ignorando cámaras, inversionistas y murmullos. Al llegar, su voz se quebró y las palabras salieron como un susurro que, sin embargo, retumbó en cada rincón del lugar. Dije que nunca amaría a una mecánica, y fue mi error más hermoso. Lucía la miró con lágrimas contenidas, temblorosa, incapaz de responder. El auditorio estalló en ovaciones, periodistas alzaban sus cámaras, flashes estallaban como relámpagos. Adriana, por primera vez en décadas, no buscó controlar la situación, se permitió sentir. Y en medio de aquella multitud, frente al juicio del mundo entero, eligió la verdad de su corazón sobre el peso de su imperio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Las semanas posteriores al evento marcaron un cambio irreversible. La prensa que antes la había crucificado ahora celebraba el gesto de Adriana como un acto de valentía y modernidad. Los titulares hablaban de la Revolución Valverde y de la alianza que desafió al machismo de la industria. Pero para Adriana, lo importante no eran los elogios ni los contratos que milagrosamente se multiplicaban. Lo esencial era la libertad recién conquistada. Había dejado atrás el disfraz de perfección que la asfixiaba y comenzaba a mirar su vida con otros ojos. Junto a Lucía, dio el primer paso hacia un proyecto que transformaría la historia de ambas. En un local modesto del barrio industrial, fundaron la primera sede de Motoras, una red de talleres dirigidos y gestionados por mujeres. No buscaban competir con la opulencia de Valverde Motors, sino crear un espacio de dignidad y oportunidades para todas aquellas que habían sido ignoradas. El olor a grasa, las manos curtidas y las risas femeninas reemplazaban los discursos vacíos de las salas de juntas. Lucía asumió el rol de directora técnica con la misma serenidad que siempre la había definido. Bajo su guía, aprendices jóvenes se agachaban bajo los capós, se manchaban las manos y descubrían que la mecánica también podía ser un acto de amor propio. Adriana, lejos de los tacones y del maquillaje impenetrable, se dejaba ver en ropa sencilla, compartiendo tardes entre motores y conversaciones reales. Allí, entre paredes desconchadas y herramientas desgastadas, encontraba una paz que el lujo jamás le había dado. Los comentarios de la calle eran inevitables, algunos de admiración, otros de burla, pero ya no la herían. Había comprendido que el verdadero poder no estaba en ser temida, sino en ser capaz de inspirar. Cada vez que veía a Lucía sonreír con esa luz tímida y firme a la vez, Adriana sentía que la pieza más dañada de su vida por fin había sido reparada. Con el paso de los meses, Motoras se expandió más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. De un pequeño taller comunitario nació una red que se multiplicaba por toda España: Sevilla, Bilbao, Valencia
Zaragoza. En cada ciudad, mujeres jóvenes encontraban un lugar donde aprender, trabajar y sentirse respetadas. Adriana observaba el crecimiento con un orgullo sereno. Ya no buscaba dominar mercados, sino sembrar futuros. La soledad que había sido su sombra durante años se disipaba entre el bullicio de las risas, el sonido metálico de las herramientas y el latido colectivo de una comunidad que empezaba a creer en sí misma. En entrevistas, periodistas le preguntaban por su transformación, y ella respondía con palabras simples, sin discursos corporativos. He aprendido que la riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes, y al pronunciarlo, sabía que cada sílaba tenía el rostro de Lucía grabado en su interior. El día que inauguraron la 10ª sede en Madrid, el ambiente estaba impregnado de emoción. Lucía, con su mono azul ya reconocido como emblema de dignidad, cortó la cinta frente a una multitud de vecinas, estudiantes y trabajadoras que aplaudían con fuerza. Adriana, a su lado, tomó la palabra para cerrar el acto. Hace un tiempo dije que nunca amaría a una mecánica. Hoy confieso que fue la mentira más grande de mi vida, porque gracias a una mecánica aprendí a amar, a confiar y a creer en un futuro distinto. El público estalló en vítores, algunos con lágrimas en los ojos. Lucía le tomó la mano sin miedo, y ese gesto simple se convirtió en el símbolo de todo lo que habían conquistado. Adriana ya no era la emperatriz de hierro, sino una mujer completa, fuerte y frágil, poderosa y humana, libre al fin. Y en ese instante, entre aplausos y sonrisas, comprendió que la verdadera revolución había comenzado dentro de ella. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito. Si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.